Iglesia Cristiana, un regalo de Dios a las naciones, el Natán y el equipo de intercesión presenta Mi tiempo con Dios. Bienvenidos a Mi tiempo con Dios. Bendigo sus vidas grandemente. Deseo hayan pasado un feliz año nuevo y les deseo que este año venga con muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir una palabra la cual llegó a mi vida anoche por medio del devocional que hizo nuestro hermanito Albeiro. Dios puso una tremenda palabra en su boca para compartirla con nosotros y me habló bastante a mi vida y Dios me, me llegaba a mi mente el por qué, el para qué debemos hacer un altar familiar, un altar a Dios. Entonces quiero que oremos para que sea Dios obrando, hablando a nuestras vidas por medio de esta palabra. Señor mi Dios, te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, en esta hora, Padre, hablando a nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu Santo, en este momento en cada uno de los hogares, Señor, que están atentos a tu palabra en este día. Señor, quiero que seas hablando principalmente a mi vida, Dios, que seas tú, mi Dios, tratando con mi vida y con cada uno de los que estamos atentos a este día a recibir de tu palabra. Bendice cada familia, Señor, en este momento. Sé tú paseándote en sus hogares, Dios, derramando de tu Espíritu Santo, de tu paz, de tu amor en cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ofreció holocaustos en el altar. Entonces allí vemos que cuando nosotros hacemos un altar, en esos tiempos de antes, ¿verdad? Se hacía un altar para sacrificar un animal, para sacrificio a un animal, para un holocausto a Dios. Entonces, en estos tiempos, ¿qué quiere Dios que tú sacrifiques en el altar? ¿Qué quieres Dios que tú hagas morir en el altar? Vemos que algo tiene que morir, que algo tiene que ser sacrificado en los altares, ¿verdad? Entonces, yo quiero darles unos pequeños puntos. Al sacrificar, primero debemos de entender, ¿verdad? De entender que en cada altar debemos sacrificar algo. Entonces, en aquellos tiempos mataban un animal para que su sangre se fuera derramada. De esa manera era perdonado los pecados, la falta de las personas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, ¿qué quiere Dios que hagamos? Debemos hacer un altar donde siempre recordemos que las promesas de Dios, donde siempre recordemos esas promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. Debemos en ese altar entregarlo todo, adorarlo, exaltar su nombre. Debemos de dar gracias en todo tiempo. Al construir un altar nos debe recordar que Dios es el centro de nuestra vida, que Dios es el que debe impulsarnos a seguir adelante, a ser obedientes. Allí el hacer un altar también hay dos puntos importantes, el creer y el obedecer a Dios. Dios quiere que nosotros sigamos creyendo en Él, sigamos creyendo en sus promesas, si no la veamos cumplir, así todavía no veamos que esas promesas se cumplan. Dios quiere que nosotros sigamos creyendo en Él. Nuestro primer altar que debemos a nuestro Dios, que debemos hacer a nuestro Dios,
Es ese altar que sea un encuentro con Él, nuestro encuentro con nuestro Dios maravilloso, ese Dios que es un Dios de amor, un Dios que lo dio todo por nosotros, que dio a su Hijo en la cruz por nosotros. Entonces nosotros debemos de hacer un altar donde, donde mostremos nuestras emociones, donde nos llenemos de presentemos nuestros entusiasmos, nuestras expectativas y nuestras preguntas a las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Debemos levantar un altar también de fe, un altar de confianza, de optimismo en Dios, donde veamos a Dios como ese Dios fiel, como ese Dios de amor, como ese Dios que siempre está allí, que siempre está atento a nuestras peticiones, que siempre está atento a nuestras necesidades. Así nosotros no veamos que Dios se está moviendo en nuestras vidas, Dios está allí con nosotros. Debemos de hacer ese altar de fe, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no caiga, que sigamos adelante. Fue muy impactante ese devocional de anoche. Dios nos habló de muchas maneras y hermosas. Dios no quiere que retrocedamos, Él quiere que sigamos adelante. Entonces debemos de entender qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, qué es lo que quiere Dios para nosotros, qué quiere Dios que nosotros hagamos en ese altar que Dios quiere que hagamos. También debemos edificar un altar en medio de lo incierto, en medio de la incertidumbre, en medio de quizás de por qué, de cuándo, de dónde, en medio de las dudas, de los interrogantes. Debemos edificar un altar en medio de estas incertidumbres. Presentarle a Dios todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Si vemos que tenemos incertidumbre de que las cosas no se nos dan, de que no vemos nada, de que no vemos que las cosas avanzan, de que seguimos estancados en una dificultad, quizá una mala noticia de una enfermedad, desempleos, situaciones fuertes. Debemos de edificar ese altar, volver a ese altar, ¿verdad? Y darle gracias a Dios por todas las cosas que nos pasan, por todas las cosas que vivimos, por todas las circunstancias que estamos pasando, buenas y no tan buenas. Dios quiere que edifiquemos ese altar y nos presentemos delante de Él y hagamos como Él quiere que nosotros nos presentemos. Debemos sacrificar. Hay también un altar de que Dios quiere que sacrifiquemos cosas importantes en nuestra vida, cosas que quizás impiden que nosotros sigamos ese camino a las promesas de Dios. Debemos muchas veces sacrificar relaciones, debemos muchas veces sacrificar familias, amigos, vecinos. Muchas veces debemos sacrificar a personas que impiden que nosotros sigamos ese camino a llegar a las promesas de Dios. Muchas veces tenemos que separarnos de nuestra familia, de nuestros seres queridos, para poder llegar a las promesas de Dios. Allí hay un ejemplo en la Biblia de Abraham, cuando él se tuvo que separar del Joel, creo que él se fue con él a la tierra prometida y tuvieron un problema y tuvieron que separarse. Cada quien agarró por su lado. Pero fue necesario para que pudiera cumplirse la promesa que Dios le había hecho a Abraham a su vida.
En este tercer altar es cuando comprendemos que dependemos de Dios y no de un hombre. Nuestra alianza es con Dios, no con un hombre. Muchas veces tendremos que sacrificar a personas que están a nuestro lado para poder seguir y llegar a los propósitos de Dios. Allí vemos que Dios nos habla de muchas formas, ¿verdad? Nos dice que edifiquemos un altar de fe para que nuestra fe no sea quebrantada, que edifiquemos un altar en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones. Está el tercer altar, que es el sacrificio. Yo quiero que nos sacrifiquemos, que también podemos sacrificar en ese tercer altar, aparte de las personas que impiden llegar a nuestro propósito, a nuestras bendiciones, a esa meta que Dios quiere con nosotros. También podemos sacrificar nuestra carne, nuestro yo, porque muchas veces nosotros podemos enaltecernos y eso no le agrada a Dios. Debemos sacrificar muchas cosas en este tercer punto. Sacrificar lo que estorba en nuestras vidas y que impide avanzar a cumplir los propósitos de Dios. Debemos de pedir a Dios que nos dé esa revelación de lo que Él quiere que sacrifiquemos en este tercer altar. Aunque todos los días debemos sacrificar nuestra carne, debemos sacrificarnos para hacer la voluntad de Dios. Hay un cuarto altar que es de la renuncia. Debemos renunciar y consagrarnos a Dios. Debemos tener compromiso con Dios. Ante cualquier circunstancia, nosotros debemos seguir adelante con el compromiso que hemos aceptado cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y morimos al yo, estamos aceptando la voluntad de Dios, estamos aceptando los compromisos que tenemos con Dios de seguir adelante, de hablar de su palabra, de demostrar el amor de Dios, de mostrar ese sacrificio que Dios hizo al morir en la cruz por nosotros. Es muy importante este punto. El cuarto altar es uno de los más importantes, porque allí Dios nos dice, Dios nos hace ver de que nosotros debemos renunciar a muchas cosas que nos estorban en nuestras vidas y nos impide seguir a Dios. Nuestras actitudes, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, nuestro yo. A veces preferimos estar dormir hasta tarde, ser muy cómodos, estar muy cómodos, ¿verdad? Y no sacrificar nuestra carne, a levantarnos en una madrugada, a orar, a interceder por las personas que necesitan de Dios. Nosotros mismos necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida para seguir adelante, para no retroceder, para no caer en tentaciones. Dios quiere que tú y yo hagamos ese altar día a día y sacrifiquemos nuestro yo, hagamos morir algo en el altar. Un altar no es solamente hagamos un altar a Dios y ya, demos gracias y ya. Algo tiene que morir en esos altares, algo tiene que morir día a día en nuestras vidas. Y nosotros debemos ser transformados en esos altares, debemos salir con un nuevo rostro, con una nueva expectativa de la vida, con un nuevo amor para Dios, con un agradecimiento a Dios. Pero debemos de sacrificar algo en el altar, debemos dejar día a día algo en el altar. Debemos presentarnos delante de Dios y sacrificar aquellas cosas que a Dios no le agrada. Hay muchas cosas que a Dios no le agrada de nuestras vidas. Hay muchas cosas que a Dios no le gusta, que nosotros hacemos y lo ofendemos. Entonces debemos pedirle a Dios día a día que nos enseñe, que nos muestre qué es lo que debemos sacrificar en ese altar día a día, qué es lo que Él quiere que nosotros le presentemos a Él
en esos altares. Yo bendigo su vida grandemente y le pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros a que cada vez que hagamos un altar para Dios, en ese altar quede algo, muera algo, porque es necesario que muera algo en el altar y que seamos transformados, que seamos edificados, que seamos como Jesús, que demos testimonio de la vida de Dios, que seamos transparentes en la vida de mucha gente por medio de nuestro sacrificio en el altar, que algo muera en nosotros y seamos diferentes, que seamos la diferencia entre muchas personas. Cristo nos ama y Dios dio a su Hijo en la cruz, murió en la cruz por nosotros, Él se sacrificó por nosotros y nosotros debemos sacrificarnos día a día en el altar para ser transformados y ser semejantes a Dios. Aquí quiero regalarles una palabra que se encuentra en Hebreos 12:2. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Busquemos a Jesús todos los días de nuestras vidas en cada altar que hagamos. Abraham edificaba altares para Dios y en cada altar algo sucedía en su vida, algo moría de él, algo sucedía extraordinario en la vida de Abraham. Y Dios quiere que nosotros tomemos ese ejemplo de ese hombre que edificó altares a Dios y hacía morir cosas que a Dios no le agradaban de él. Y así debemos ser nosotros. Digámosle a Dios que haga morir de nosotros lo que a Él no le agrada, nuestras actitudes, nuestra hipocresía delante de Él, nuestra falta de amor por Él. Debemos hacer morir todos esos sentimientos que lastiman a Dios. Muchas veces creemos que con alabar o adorarlo en la iglesia, levantar nuestras manos, estamos haciendo un altar para Dios y muchas veces es con hipocresía que lo hacemos. Debemos tomar conciencia y ser más respetuosos para Dios. El estar en un altar delante de Dios requiere respeto. Hay una palabra por acá que me llamó la atención, la voy a compartir con ustedes. Y dice, en Génesis 12:7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra y edificaré allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Dios se nos aparece. Dios se nos aparece en nuestras vidas. Y desde ese momento nuestras vidas tienen que cambiar y nosotros debemos de comenzar a sacrificar, a hacer altares y morir en ese altar lo que a Dios no le gusta. Hay una palabra que Dios dio a mi vida, y es de que cuando nosotros subimos a un altar, cuando hacemos un altar, debemos de respetarlo a Él, de respetarlo, de no burlarnos de su presencia, de agachar nuestra mirada cuando estamos delante de su presencia. Dios quiere que hagamos las cosas bien. Dios no quiere hipocresía en nosotros. Dios quiere sinceridad. Que cuando nos presentemos delante de Él, no hagamos como los hipócritas que hablan y hablan y hablan y hablan. O sea, a Dios en ese tiempo, cuando Él le dijo a Abraham para que hicieran, edificar un altar, Dios le dio instrucciones a Abraham
él le dijo cómo quería que hiciera su altar. O sea, él le dijo que colocaran piedras, que la hiciera en la tierra. Él no quería, o sea, lo quería sencillo, no quería adornos, no quería, porque antes se hacían, o sea, sabe que cuando uno hace algo uno quiere hacerlo pampanante, que se vea espectacular, sobresaltar las cosas, ¿verdad? Y no, Dios le dio instrucciones a Abraham, él quería un altar sencillo, con las cosas que Dios creó en la tierra. Y eso es lo que quiere Dios que tú hagas. Que hagas un altar, que hagas un altar con, con tus propios sentimientos, con tus propias palabras. Que no hagas vanas repeticiones, que sea sencillo, que sea sincero en la presencia de Dios. Eso es lo que quiere Dios que nosotros seamos cuando presentemos un altar delante de Dios. Yo bendigo tu vida grandemente. Espero que Dios haya hablado a tu vida así como habló la mía. Dios quiere que cuando hagamos un altar nos presentemos al natural, que nos presentemos con sencillez delante de Él y que soltemos nuestras cargas y nuestra humanidad delante de Él. Y Él obrará en tu vida, obrará en la mía y seremos transformados. Así que sigamos adelante, mis hermanos. No retrocedamos, busquemos edificar esos altares que Dios quiere que nosotros hagamos. Busquemos que en esos altares que nosotros hagamos muera nuestro yo y crezca ese Espíritu Santo en nuestras vidas, sea Dios en nosotros día a día y seamos como Dios quiere que seamos. Dios nos creó para que lo adoremos a Él, para que seamos presentados de Él, delante de Él, adorarlo y seguir adelante día a día hasta que llegue el momento de que partamos de este mundo y vayamos a la presencia de Dios, sin sacrificios, sin cambios, sin una nueva renovación. No vamos a poder llegar a la presencia de Dios. Y Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Yo les bendigo grandemente. Espero que Dios haya hablado a su vida y algo cambie en nosotros y comencemos a hacer esos altares en nuestro hogar, en nuestro corazón, para cambiar un 100%. Les bendigo y bueno, nos vemos en otro Mi Tiempo con Dios.